¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Hubo elección en la Universidad de Chile para elegir al presidente de la Federación, precisamente de esa casa de estudios, quien se encuentra con nosotros. Nos referimos a Andrés Spielbaum, electo presidente de la FED. ¿Cómo estás? Bien, gracias tú. Gracias por venir a Nuevas Voces. Interesante porque la semana pasada también tuvimos aquí a Diego Vela, presidente electo también de la FEUC. Andrés, ¿cuál va a ser la impronta que le vas a dar tú? Se dice que eres el continuador de Gabriel Boric, pero me imagino que también vienes con nuevas ideas, con nuevas formas de liderazgos, en el fondo para congregar a lo que es el estudiantado, ¿no? ¿Cuáles son la impronta inmediata que va a poner Andrés Spielbaum como presidente de la FED? O sea, nosotros en particular, claro, viéndolo como la continuidad de Gabriel, yo creo que hay varios elementos en el fondo que distinguen el 2013 del 2012. También hay varios aprendizajes que nosotros, en el fondo, tomamos de la conducción que tuvimos en el 2012 y la parte de la mesa justamente con el Gabriel el año pasado, o sea, durante este año. Y yo diría que la principal vocación que nos guió el 2012 y que nos seguirá guiando el 2013 y que nosotros vemos que se refuerza justamente, se consolida con los resultados de la elección, es la necesidad de que a partir de justamente las disputas sociales que hemos estado protagonizando, nosotros en particular en el plano estudiantil, pero que creemos que se extiende a otros esfuerzos a lo largo de Chile, es la necesidad de generación de nuevas fuerzas propias de estas disputas que sean capaces de cambiar las lógicas que tiene la política el día de hoy. ¿De dónde nacen esas nuevas fuerzas según ustedes? Justamente nacen al calor de estos procesos. O sea, en Chile las demandas de la mayoría de la ciudadanía no encuentran cabida, no encuentran respuesta en los bloques que hoy día monopoliza la política chilena. Y justamente ante tal necesidad de lograr transformaciones en sus vidas, que yo creo que son transformaciones que son más creíbles, son más visibles después del 2011, cuando el 2011 se abre una puerta sobre qué país podemos construir, y al darnos cuenta de que esas transformaciones no se van a lograr simplemente apelando a quienes hoy día ostentan el poder, refiriéndome tanto a la concertación como a la alianza, se hace fundamental ir generando nuevas organizaciones y nuevas fuerzas. Por cierto que ahí los estudiantes no somos suficientes, nosotros mismos no somos suficientes, pero vemos que el respaldo de nuestros compañeros demuestra que nuestros compañeros justamente se van sintiendo parte de la generación de este nuevo tipo de fuerza. Hace un par de años, el año pasado, nosotros dijimos, nuestra generación llegó para quedarse, el movimiento estudiantil llegó para quedarse y vemos que esto justamente se está consolidando. Y respecto precisamente, tú hablabas de los compañeros también de la Universidad de Chile, y me imagino que también extiende esto a los compañeros de las otras universidades, compañeros entendiéndolo como estudiantes, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado también dentro de la interna de la FED, sobre todo que muchos habló de que han habido ciertos quiebres al interior de los movimientos? Por ejemplo, muchos han hablado de estos distanciamientos que han habido entre Gabriel Boric y Camila Vallejo. ¿Cómo lo sientes tú y cómo va a aglutinar, si es que existe esa separación hoy día? O sea, yo diría que hoy día efectivamente hay dos tesis que son distintas entre las que ha propuesto el Partido Comunista y las que hemos propuesto otros grupos, como por ejemplo nosotros como autónomos, que tiene que ver o con ir a buscar aliados dentro de la concertación, en el fondo, suponiendo que con la concertación seremos capaces de lograr cambios, que es una tesis que nosotros el día de hoy estamos totalmente en contra, porque nos damos cuenta de que la concertación ha dado demasiadas demostraciones de que ellos siguen muy cómodos justamente con el modelo contra el cual nos estamos movilizando, y la tesis que levantan grupos como el nuestro, de que hoy día justamente es necesaria la generación de un camino propio, de una fuerza propia de los movimientos sociales. Ahora bien, por supuesto que en época de elecciones este tipo de relaciones se tensionan un poco más, porque es cuando más visibles se hacen estas diferencias de tesis. Pero también es cierto que la FECH y el CONFECH, en general los estudiantes, hemos sido capaces de actuar en unidad cuando es necesario, porque entendemos que finalmente el desafío que tenemos es sumamente difícil, que los adversarios que tenemos son sumamente poderosos, y en ese sentido nosotros, hacemos un llamado a toda la mesa y confiamos en que así será, que hoy día es fundamental seguir trabajando en unidad. ¿Y quiénes son los adversarios, Andrés? ¿El gobierno, los partidos políticos tradicionales, la gente que está en el Congreso, los parlamentarios? ¿Quiénes son los adversarios? Fundamentalmente quienes durante tantos años han estado lucrando con nuestros sueños, con nuestra educación, con nuestra salud. Hoy día, por ejemplo, salió que las ISAPRES aumentaron en un 30 y tanto % más, aún más las utilidades que ya habían ganado en 2011, con nuestras pensiones, etcétera. Y por supuesto también quienes se los permiten. ¿Pero quiénes son? Identifiquémoslo con nombres y apellidos, en el fondo, la concertación, el gobierno. Yo no voy a decir que toda la concertación es necesariamente todo el gobierno. Yo diría que estos años han demostrado que existen ciertas personas, por ejemplo, dentro de la concertación, que han intentado darle un giro distinto. Lamentablemente, a nuestros juicios son esfuerzos que en la concertación hoy día terminan siendo infructuosos, porque la concertación sigue totalmente gobernada por los sectores más conservadores y muchas veces porque tienen conflictos de interés. Hoy día veíamos, por ejemplo, no en la concertación, pero sí en la Alianza Carlos Larraín, que decía, no porque yo tenga acciones en empresas pesqueras no voy a poder votar en la ley de pesca, que a nuestro juicio es una total falta de criterio de cómo funcionan finalmente las instituciones. ¿Y quiénes son esas personas dentro de la concertación? Porque me hablaste solo de la concertación, no me hablaste nadie de la alianza. No, de la alianza también, por supuesto. En la concertación yo creo que es donde uno puede encontrar que existen ciertas personas
que intentan estar más del lado de las mayorías sociales, que lamentablemente son minorías y no logran, y al final del día, cuando las decisiones que importan, la concertación siempre ha terminado dándonos la espalda. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Andrés? Porque es súper importante, porque me imagino que el movimiento estudiantil hoy día también tendría que ir al lugar donde tienen que conversarse las cosas, que es el Congreso Nacional. Y eventualmente ustedes van a tener que conversar estos temas con los distintos parlamentarios. Entonces, por eso te pregunto, y te vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los parlamentarios que hoy día, tanto de la Alianza como de la Concertación, sienten que tienen mayor sensibilidad con las demandas estudiantiles? Nosotros mismos hemos visto ciertos esfuerzos de parte, por ejemplo, durante el 2011, en algún momento salió un proyecto de ley de 6 senadores independientes de la Alianza y la Concertación. No me acuerdo todos quiénes eran, pero me acuerdo que Cantero, Lili Pérez. Yo diría que ellos son personas que normalmente han estado en la vereda contraria, no quiero decir que son aliados del movimiento estudiantil, pero que al menos en determinados momentos han demostrado mayor sensibilidad. Dentro de la Concertación también cierto esfuerzo, por ejemplo, que ha hecho Jaime Quintana, y claro, quiero ser bien enfático, al final del día, cuando uno los ve como bloques, ambos bloques han terminado siempre dándonos la espalda. Nosotros por eso creemos que hoy día es fundamental el camino propio, la generación de fuerzas propias que cambien aparte las lógicas de cómo se hace la política, pero sin lugar a dudas que si queremos generar transformaciones concretas hay que saber hablar con el fondo con quien toman esas decisiones, siempre en la medida en que se vea voluntad para ir avanzando. Andrés, ¿cuáles son las demandas hoy día que todavía están al debe, según ustedes, con respecto a los esfuerzos que han hecho con este diálogo con los políticos? Nómbrame 3, así como las que ustedes hoy día van a seguir, por las cuales van a seguir luchando. Yo creo que lamentablemente son casi todas, pero para hablar en particular de educación superior, por mucho que hay muchas en el mundo secundario que son igualmente importantes. Sin duda. Sí. Yo diría que, para nombrar 3, justamente, aumento importante de la AFD para las universidades del Estado, democratización, en el fondo que nadie pueda prohibir la organización en los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades privadas, y también que se permita la participación estudiantil en la elección de las autoridades unipersonales, y en tercer lugar el fin efectivo al lucro. No puede ser que sigamos viendo casos tan escandalosos como la Universidad del Mar, que hoy día termina siendo solamente la punta del iceberg, que hay muchísimos más espacios donde se dan situaciones parecidas. ¿Y qué pasa con la gratuidad? La gratuidad, no, sin duda alguna que apuntamos hacia la gratuidad. Sin duda alguna. Ser una de las banderas de que enarbolaban. Sin duda alguna, pero por ejemplo cuando hablamos de fortalecer la educación pública, de aumentar el aporte fiscal directo, y acá por ejemplo me gustaría ser bien enfático, nosotros esperamos que en la medida que el aporte a nuestra universidad y a las otras universidades del Estado empiece a aumentarse, eso tiene que traducirse de inmediato en una disminución progresiva de los aranceles de nuestras universidades para apuntar hacia la gratuidad. ¿Una gratuidad universal para todos? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros vemos que incluso también para la gente que tiene mayores recursos. Sí, sin duda. O sea, eso tiene que compensarse, por supuesto, con un aumento tributario en serio. Eso es una forma también que yo trato de entender. ¿Cómo se compensa esa gratuidad universal para quienes tienen recursos, van a llegar a estudiar gratuitamente a la universidad, a la educación superior, en lo que se refiere a la gente que tiene menos recursos? ¿Cómo se compensa finalmente? Una reforma tributaria en serio. De hecho, cuando uno analiza el argumento que más nos han dado respecto, como en contra de la gratuidad, que significa que los pobres estén pagando la educación de los ricos, ¿no? Que lo escuchamos varias veces decírselo a Bunge especialmente, básicamente lo que él está reconociendo, porque gratuidad significa que el Estado lo pague, lo que él está reconociendo es que hoy día lamentablemente los pobres y la clase media tienen una carga impositiva que es mucho mayor a la que deberían tener. Entonces eso requiere una reforma tributaria en serio. Pero nosotros estamos por la educación gratuita para todos porque entendemos que los lugares donde se estudia, en el fondo los institutos de educación, en particular las universidades, tienen que ser lugares que no estén mediados por el dinero. El dinero no puede ser un factor de decisión para cómo se comporta una universidad. Parto un ejemplo. Yo me acuerdo de una asamblea triestamental que hicimos en mi facultad el año 2011 y un profesor de electromagnetismo, que supuestamente como unos ramos cortacabezas en mi facultad, nos dijo... Tú estudias ingeniería matemática para que la gente entienda también. Nos dijo textualmente, yo en los años 60 tenía que hacer el curso más exigente de lo que hago el día de hoy. Porque yo no puedo sentirme bien conmigo mismo sabiendo que por reprobar a muchos estudiantes, lo estoy obligando a endeudarse en 400.000 pesos más, que con los intereses se pueden transformar en 1 millón de pesos más. Eso es un ejemplo, un ejemplo muy particular, pero un ejemplo de cómo el hecho de que la educación sea pagada termina incidiendo en todas las esferas del ámbito universitario o educacional en general. Nosotros vemos que algo tan valioso como la educación, donde estamos construyendo el futuro del país, la investigación, etcétera, donde desarrollamos el conocimiento para que el país se desarrolle, no puede estar mediado por el dinero. Ok, vamos a ir a una primera pausa, Andrés, y ustedes también los invito a que no se despeguen de las pantallas de CNN Chile y ya volvemos con nuevas voces. Segundo bloque de Nuevas Voces, estamos conversando precisamente con Andrés Fierlbaum, el presidente electo de la fecha. Entremos en
un terreno que es bastante importante porque la gente quiere saber precisamente, Andrés, ¿qué es lo que va a pasar ahora que se vienen las elecciones presidenciales y parlamentarias? ¿Qué va a pasar con el movimiento estudiantil? Muchos dicen en la FET, la FEUC, eventualmente, o la CONFET, van a sacar al pizarrón a los candidatos para que se comprometan con ciertas cosas. Incluso más que eso. Incluso más que eso. Yo partiría diciendo en todo caso que históricamente se ha demostrado que la posibilidad que tenemos los estudiantes, los sectores sociales en general de incidir en la política del país es mediante la movilización. Así que sin duda alguna que el 2013 vamos a seguir movilizándonos. Eso es lo que me dijo también Diego Vela la semana pasada cuando estuvo en Nueva Voz, decía, las calles también no las vamos a dejar. Exactamente. Pero, y con respecto a los candidatos presidenciales, no solamente sacarlos al pizarrón, porque hoy día es muy fácil que los candidatos se puedan comprometer con ciertas demandas y después no cumplirlas. Y lamentablemente el movimiento estudiantil hace tiempo que, por suerte el movimiento estudiantil hace tiempo que dejó de ser ingenuo y lamentablemente tenemos la experiencia de saber que muchas veces hay promesas que son incumplidas y ya no queremos más promesas vacías. En ese sentido, nosotros vamos a exigir que cualquier candidato que realmente manifieste estar de acuerdo con las demandas del movimiento estudiantil se haga cargo de que esas demandas empiecen a materializarse el año 2013. Chile requiere transformaciones ya. No podemos seguir esperando más años para que el país efectivamente empiece a transitar hacia un Estado que nos garantice derechos a todas y todos. Y como movimiento estudiantil, o a lo mejor te lo pregunto personalmente, ¿te es atractivo alguno de los candidatos actualmente a la presidencia de la República o alguna candidata que todavía no ha sido nominada, pero que también... Sí, justamente que uno existe la distinción porque me gustaría aclarar que decisiones tan importantes como, por ejemplo, apoyar a algún candidato, sin duda alguna, que no dependen solamente de la presidencia o de la mesa FET, sino que pasan por toda nuestra asamblea. A nuestro juicio, lamentablemente el día de hoy no hay ningún candidato que realmente pueda representar a los estudiantes, porque no hay ningún candidato que efectivamente haya surgido al calor de los procesos sociales, por ejemplo, estudiantiles. Entonces, claro, pues es muy fácil que venga algún candidato a decir que está de acuerdo con nosotros, pero para nosotros eso carece de un valor suficiente si es que no ha sido parte de la construcción justamente de las demandas que hemos levantado. Andrés, ¿tu familia ha estado vinculada con la política? No. Históricamente. Todos son interesados, pero no es militantes ni... ¿Pero han votado por qué? ¿Por la concertación? Mi papá siempre ha votado en forma dura por la concertación, mi madre ha votado por la derecha y por la concertación en diferentes ocasiones. ¿Y tú estás en Izquierda Autónoma, no tienes en este momento ninguna militancia, ningún tipo, solamente en este momento, pero que no es partido político, sino que efectivamente. Y eventualmente Izquierda Autónoma podría llegar a convertirse en un movimiento y luego en un partido político. ¿Se ha conversado eso dentro de lo que es la interna de la FET? Nosotros vemos que efectivamente la transformación... Porque esto va con una pregunta después, pero contéstame eso. Claro, o sea, justamente la línea de lo que te decía antes, de que nosotros vemos que es fundamental que los movimientos sociales vayan generando fuerza propia. Nosotros vemos que hay muchos esfuerzos, no solamente Izquierda Autónoma, sino que hay muchos esfuerzos que están surgiendo en diversos sectores en el fondo que están hoy día movilizándose. Seguramente el sector estudiantil es el que tiene más años de edad, en el fondo más larga edad y por tanto hay esfuerzos más consolidados, pero hay otros esfuerzos incipientes en muchos otros sectores y es fundamental ir generando niveles de alianza con todos estos sectores. Yo diría que es muy deseable que el día de mañana pueda existir un partido, un movimiento, un frente amplio, la figura exacta no sé cuál será, que sea de izquierda, que sea transformador y que tenga una base social tal, justamente por venir como resultado de estos procesos de lucha que le permite irrumpir en la política chilena. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque eventualmente uno podría pensar que podría surgir incluso hasta un candidato presidencial dentro del movimiento estudiantil. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo... Y que yo lo he escuchado incluso en la universidad. Sí, incluso me gustaría hacer, por ejemplo, el punto de quiebre. Nosotros veríamos que sería muy deseable que hoy día los estudiantes puedan tener un candidato presidencial. La FET en los 60 y los 70 apoyó varias veces a Salvador Allende, por ejemplo, y yo creo que eso es algo que efectivamente era una muy buena noticia, porque significa que existía una vía institucional mediante la cual los movimientos sociales tenían la capacidad de apostar a las decisiones que se tomaban en el país. Lamentablemente eso hoy día no existe, en el fondo es un desafío que tenemos que construir, pero me gustaría, por ejemplo, decir que eso no da lo mismo como eso se haga. Para hacer la diferencia, por ejemplo, con lo que hizo Camilo Ballesteros. Nosotros respetamos que hayan dirigentes estudiantiles que apuesten por cierto espacio, pero nosotros estamos radicalmente en contra de que para apostar a esos espacios estemos finalmente lavándole la imagen a ciertos bloques que han estado tantas veces dándonos la espalda y que siguen tan llenos de conflictos de interés, como por ejemplo la concertación, que ya lo hablamos hace un rato. Y si apoyaron en su momento las federaciones de estudiantes como la FET, candidatos como Salvador Allende, ¿por qué hoy día no? ¿Cuál es la diferencia en esa época con lo que está ocurriendo hoy día? Hoy día no existe ninguna figura que efectivamente represente las luchas estudiantiles y sociales que han estado surgiendo. Yo apostaría en todo caso que en el mediano plazo eso va a existir, porque después del 2011 efectivamente hemos visto que en diversos sectores de la sociedad, trabajadores, medioambientalistas, regionalistas como Naisen, lo que ocurrió en Freirina, etcétera, están demostrando que cada vez hay más movimientos sociales
que se están organizando, que de poco empiezan a apostar también por convertirse en fuerzas más propiamente políticas. Y yo, por lo tanto, creo que efectivamente esto va a ir decantando, y obviamente nuestra voluntad es para catalizar esos procesos en mayores grados de alianza y poder apostar a este tipo de espacios. Andrés, una pregunta bien personal y probablemente a lo mejor tú, considerando que eres el presidente electo de la fecha, me vas a decir, bueno, no quiero generar ruido dentro del estudiantado, pero ¿te sientes identificado con algún liderazgo hoy día de algún político? Yo sé que has hablado, no te parece muy bien la Concertación, tampoco la Alianza, en fin, le han dado la espalda, pero eventualmente, ¿hay algún líder que a Andrés Firlbaum le parezca interesante? Nosotros vemos con mucho interés, creo que hay que verlo con ojo crítico, etcétera, pero con mucho interés los procesos que hoy día están ocurriendo en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela. Pero en Chile. En Chile, yo diría que, por ejemplo, lo que está intentando hacer Cristian Cuevas, por mucho que él, bueno, es militante comunista, pero está intentando efectivamente generar un trabajo más desde las bases en el sector de los trabajadores del cobre, nos parece sumamente interesante, por ejemplo. ¿Hay ¿Usted identifica un liderazgo ahí en Cristian Cuevas que eventualmente podría convertirse en candidato presidencial? No necesariamente, porque eso significa también cómo ligarse con más actores, hay varios factores que tienen que ajustarse para ello. Pero sí, sin duda alguna, que es un liderazgo que vemos con bastante interés. Ok, vamos a seguir hablando entonces con Andrés Firlbaum, presidente electo de la fecha, luego de esta pausa aquí en Nuevas Voces. No se mueva. Seguimos en Nuevas Voces conversando con Andrés Firlbaum, presidente electo de la fecha. Queda muy poco tiempo, Andrés, así que quiero seguir conversando respecto al tema de esta conexión que va a haber precisamente con las demás federaciones. Ya has tomado contacto, me imagino, con el presidente de la FEU, con Diego. ¿Cómo ha sido el primer encuentro, el primer telefonazo, la primera conversa? ¿Cómo se dice? No, bien. Ambos estamos conscientes de que la alianza histórica FECH-FEUC tiene que seguir siendo muy fuerte. Creo que tenemos varias coincidencias aparte respecto a cómo enfrentar el próximo año. Creo que con algunas diferencias pequeñas que podemos tener, ambos representamos también estos esfuerzos nuevos que van surgiendo al calor de los movimientos sociales, así que súper bien. ¿Ustedes creen una baja con lo que fue el movimiento del 2011, el 2012 creen que bajó un poco y ahora quieren retomar nuevamente con fuerza? Yo creo que esto hay que verlo con perspectiva histórica. O sea, efectivamente el 2012 costó un poco más movilizar. Nosotros la mayor autocrítica que hemos hecho es que si bien siempre estuvimos por movilizar, quizás no fuimos capaces de dimensionar cuánto cansancio dejó el 2011 y eso nos quitó un poco de presencia activa en las facultades para convocar a nuestros compañeros, que sin duda es algo a corregir durante el 2013. Ya empezamos a corregirlo el segundo semestre del 2012. Pero con perspectiva histórica vemos que seguimos avanzando. O sea, pese a todo, el 2012 mantuvimos intacta nuestra capacidad de incidencia. Por algo, por ejemplo, el año pasado se quitó a los bancos del sistema crediticio. El Ministerio empezó muy tardíamente y muy insuficientemente, pero al menos empezó a ponerse los pantalones ante casos tan escandalosos como la Universidad del Mar. Y no solamente nosotros, sino que lo que ocurrió en Aysén, lo que ocurrió en Freirina, que finalmente son movimientos sociales que también están solicitando más democracia y un Estado más presente, demuestran que el movimiento social sigue totalmente vigente. Andrés, ¿cómo calificarías tú lo que ha sido el desempeño hasta ahora del ministro de Educación, Harald Beyer? No, lamentable. Él llegó con una batería de proyectos que en ningún momento los consultó con ningún actor de los que hemos estado poniendo los temas sobre la mesa, proyectos que en ningún caso respondieron a nuestras demandas, y finalmente se hizo el sordo básicamente durante todo el año. Nos parece que en ese sentido, por un lado, el que no tenga ninguna disposición a defender la educación pública, a realmente ponerse los pantalones frente a la educación privada. Por ejemplo, es incomprensible que el propio secretario de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Vaso, haya hecho 2 denuncias muy concretas sobre lucro en la Universidad de Santo Tomás y en la UNIAC, y que el señor Beyer aún no se haya pronunciado al respecto. Nos parece preocupante que se haya demorado tanto ante casos como la Universidad del Mar y que hasta el día de hoy parezca más preocupado de estar preparando la maratón de Nueva York que efectivamente resolver ese problema. Pero prioridad entonces sería ir a tocarle inmediatamente después de asumir cada una de las presidencias de las federaciones, ir y pedir inmediatamente una entrevista con el ministro. No, para nosotros vemos que para que efectivamente tenga sentido un diálogo con el ministro, tiene que haber una demostración de voluntad de avanzar del mismo. La voluntad tiene que existir de los dos lados, por supuesto. ¿Hay una voluntad de ustedes de ir a hablar con el absolutamente. Ministro? Nosotros entendemos que los cambios que estamos buscando no son de la noche a la mañana y estamos dispuestos en el fondo a ir avanzando parcialmente, pero en la dirección de recuperar la educación como un derecho y que deje de ser un negocio. Pero ir a sentarnos a tomar café sin ninguna voluntad de parte del Ministerio, que hasta ahora no la ha demostrado, no le damos mucho sentido. Quiero detenerme también un poco en lo que fue el proceso eleccionario. Sí. Dejaron de votar casi 3.000 personas con respecto a lo que fue el año pasado. ¿Eso les preocupó a ustedes también? ¿no? Me gustaría 2 reflexiones. Por un lado, efectivamente, que haya disminuido el quórum respecto al 2011. Ya que estamos hablando tanto de la abstención. Por supuesto.
que haya disminuido el quórum respecto al 2011 es un desafío para volver a convocar a los compañeros que dejaron de votar. Pero también quiero ser bien claro. Esta es la segunda federación de estudiantes más votada probablemente de la historia de la Universidad de Chile, entendiendo que hasta el 90 y tanto eran menos estudiantes. Pero si uno mira los últimos 20 años, esta es la segunda federación más votada de la historia. La primera fue la de Gabriel Boric y la segunda es la que me toca encabezar a mí. En ese sentido, nuestros compañeros vuelven a demostrar que la federación para ellos sigue teniendo un rol muy importante porque entienden que el movimiento estudiantil tiene un rol muy importante y que no da lo mismo que la conduzca. Andrés, yo creo que ustedes van a tener sin duda alguna un año marcado también por las elecciones de parlamentarios y candidatos presidenciales, así que ahí se va a ver un esfuerzo por parte de ustedes en movilizar en torno a lo que son las campañas presidenciales, así que tienen un desafío bastante grande para también no confundir a la ciudadanía con los movimientos respecto, por ejemplo, no sé, a estar en contra de tal o cual candidato, sino que mantener también el discurso, ¿no? Por supuesto, nuestro discurso tiene que seguir siendo positivo, tiene que seguir siendo en el fondo siempre en torno a nuestras demandas. Nosotros vemos, por ejemplo, eso también exige un correlato al interior de la universidad que también tiene que comenzar a transformarse. No puede ser que tengamos la misma Universidad de Chile o en general las mismas universidades estatales que teníamos antes del 2011, pero siempre con las demandas por delante. Y respecto a las movilizaciones, como última pregunta, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer cargo la nueva CONFECH, las nuevas federaciones, sobre los actos de violencia que por lo general han marcado también las movilizaciones en las calles? A mí lo que me gustaría decir ahí es que, bueno, por un lado, nosotros somos conscientes de que esos actos de violencia no se justifican y que le hacen daño al movimiento estudiantil. Empatizamos profundamente con quienes terminan siendo víctimas de estos actos, pero me gustaría ser bien claro. Al final del día, cuando los estudiantes estamos generando más organización en universidades privadas, en centros de formación técnica, institutos profesionales, liceos secundarios, etcétera, justamente estamos permitiendo que toda la frustración, que es muy legítima porque la violencia parte de antes, se canalice, en lugar de canalizarse solamente mediante la violencia, se canaliza mediante acción política mucho más concreta. En cambio, cuando el gobierno mantiene su sordera, 2 años después de que los estudiantes hemos hecho todo lo que podemos para efectivamente generar transformaciones, y el gobierno se mantiene tan intransigente y tan ferro en su posición, genera todo lo contrario. Andrés Fielmann, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en Nuevas Voces, ha sido bastante interesante y vamos a estar pendientes precisamente de lo que va a ocurrir de aquí hasta el próximo año con los movimientos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá nos sigamos viendo. Ok, le agradezco a Andrés y también le agradecemos a ustedes la sintonía aquí en Nuevas Voces y en CNN Chile. No se despegue de la pantalla y siga informándose con nosotros. Ya nos vemos.